Nuestro invitado de hoy es tierno, es rebelde, es papá, pero no es soltero. Seguro ya saben quién. Y dicen que en este hotel se logran olvidar las penas que destrozan a mi pobre corazón. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Ya saben quién es nuestro invitado, César Costa, uno de los hombres más conocidos en este país, que ha hecho televisión, ha hecho radio, ha hecho cine, por supuesto, su trayectoria en el rock and roll que sigue hasta la fecha. Y bueno, pues es un hombre maravilloso que la verdad tiene un montón de cosas que aportarnos. Además es abogado, igual que fue su padre, y su mamá fue concertista. Por eso digo que es rebelde, porque en esas épocas en las que él empezó muy joven, y ahorita nos va a decir a qué edad, pues me imagino que ha de haber sido difícil empezar en el rock cuando tu madre estaba en la música clásica y tu papá era abogado. Cuéntanos a qué edad empezaste, César. Fíjate que mi madre era europea, entonces yo creo que una tradición y una forma de educación muy inteligente con los europeos, esto nació después de la Segunda Guerra Mundial, es darle a los hijos una educación musical, que toquen piano, guitarra, flauta, violín, lo que sea, porque así no se morían de hambre, era una especie de salvoconducto de alguna manera. Entonces mi madre nos dio a todos una educación musical. Yo estudié piano primero, todos estudiamos piano, 2, 3 años, y luego empecé con el violín a los 14 años. Estudié 2 años y medio con el maestro Ichilio Obredo, que fue director de la Sinfónica de la universidad. Y bueno, cuando se me alborotó la hormona, como a los 16, no, un poco, 15, 16, cambié el violín por la guitarra. Y con la guitarra empecé a cantar. Y obviamente la rebeldía, yo creo, sí fue una rebeldía porque cambié la música por algo que para nosotros era muy propio, que era el rock and roll. Y el éxito del rock and roll, pues es muy sencillo, es que es tan básico, con 3 pisadas de la guitarra, cualquiera podría hacer un rock, ¿no? Entonces, me sentí muy cómodo con eso. Yo tenía una buena educación musical. Yo leía pautas como leer el periódico. Entonces empecé con la guitarra, empecé a cantar y entré al grupo de los Camisas Negras, que se llamaban Black Jeans anteriormente. Y entré como cantante y como guitarra de acompañamiento. Y sí, creo que nos revelamos a muchas cosas, ¿no? Primero, yo creo que a ese paso, esa transición del niño al adulto, que es un bicho raro, el adolescente, pero era la primera vez que la juventud exigía su propia manera de vestir, su propia manera de hacer música, su idioma, que fue el rock and roll, y su propia manera de pensar de alguna manera. Yo creo que el precursor de todo esto fue James Dean, ¿no? Con la película Rebelde sin causa. Y de ahí, curiosamente, el rock empezó un poquito después de la película. Con tu amor camino lentamente, no tengo prisa por llegar. Pero entonces no hubo una negociación, es decir, o sea, ¿te vas a dedicar a la música, ok, al rock, pero me traes un título o algo así? No, afortunadamente no. No, mi mamá tenía un criterio amplísimo, ¿no? No, mi mamá era extraordinaria. Mi padre igual, no tuve ningún problema. Y como en la escuela nunca fallé, no solo no fallé, sino que iba muy bien. Es decir, no había manera de que me dijeran, oye, no, lo único que hizo mi papá, ten cuidado, es un medio muy difícil, ¿no? Pero lo hacíamos como pasatiempo nada más. Hacíamos tardeadas. Mis padres tenían una casa grande ahí en la colonia Nápoles y en la parte de abajo hacíamos tardeadas cada 15 días para recaudar fondos. Cobrábamos 5 pesos de entrada, de 4 a 7. Y con eso pagábamos la letra del amplificador o del bajo el lunes a primera hora. Vendíamos sándwiches, refrescos, lo que fuera. Claro, y tocábamos 3 tandas, era padrísimo. Pero no hacían más que bailar. Nosotros tocábamos y bailaban de 4 a 7, puras chavitas y chavos. Y ya de ahí creció tanto que ya no cabíamos en la casa. Entonces nos tuvimos que ir atrás de la iglesia de San Antonio, allá en la Nápoles. Ahí daban catecismo. Y entonces por un módico 10%, el diezmo,
la Iglesia Católica colaboró con el rock and roll. Y allí hacíamos ya las tardeadas, pero ya eran de 1,500 gentes. ¿Sí? Bueno, pues me imagino que al principio, con todo y que tenías público, pues había nervios. Pero ¿cómo fue cuando realmente César Costa se sube al escenario, público masivo? ¿Temblaban las rodillas o no? Y además también quisiera saber si le siguen dando nervios los escenarios, porque también es parte de la adrenalina. Claro, claro. Mi mamá me decía, cuando daba conciertos ella, me decía, piensa que son calabazas. Un poco despectivo, pero era muy útil, ¿no? Porque si te pones a ver a la gente y todo, ahora obviamente ya con el oficio pues vas adquiriendo tablas y cancha y todo eso, ¿no? Pero al principio me ayudó mucho. Y lo primero que hice a nivel... Bueno, es que era público en las tardeadas, pues ante 1,500 gentes tocábamos ahí. Ya me acostumbraba yo al público, ¿no? Y lo primero que hice profesionalmente fue el teatro lírico, como solista. Con los Black Jeans estuve en el Esperanza Iris antes. Debutamos con la Sonora Santanera, los dos. Los Black Jeans. Sí, hombre, todavía. Qué curioso. Estos recuerdos, cómo se quedan grabados, es increíble. Yo soy enemigo de recargarme demasiado en el pasado, pero cuando le empiezo a escarbar o me preguntan, me empiezan a salir una serie de imágenes y me remontan de inmediato a esos lugares. Me acuerdo que Carlos Colorado, el fundador de la Sonora, traía una infección, una muela, y traía el cachete así. Y así salía a tocar. Yo decía, ¿cómo le hace este cuate para con el dolor de muela salir a tocar la trompeta? Era trompetista. Entonces va uno aprendiendo muchas cosas de observar. Y en un mundo totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado. Totalmente distinto. Bueno, pero también tú eres un profesional. Me imagino que tú también has salido con dolores de muelas o con, no sé, algún problema en la familia o algo así, pero has estado entero en el escenario. Sí, varias veces, ¿no? Una vez estaba yo con una fonía bárbara, estaba yo en Manzanillo, en Las Hadas, en un fin de año. Entonces, dejé de hablar por 2 días, todo con una libreta, escribía yo lo que quería y empecé a calentar la voz antes del concierto como 2 horas y media antes, muy suavecito, poco a poco. Y llegué a cantar sin que se diera cuenta nadie que estaba yo totalmente afónico. Tuve mucha suerte. Y bueno, he cantado con infecciones intestinales y 39 de temperatura. Y a mí el público me impone un gran respeto. Entonces soy incapaz de fallar hasta ahora. Incapaz de fallar un espectáculo. ¿Vale? A diferencia de cantantes como Luis Migueles y cosas así, que de pronto no se presentan, ¿no?, a trabajar y entonces se meten en broncas legales. Yo creo que esta generación tenía tantas cosas que hacer, tantos compromisos, tantas disciplinas, que fueron muy, muy, muy respetuosos con el público, muy profesionales, y eso es parte de lo que ha caracterizado a esta generación. Y también, decía yo hace un momento, también a César Costa le interesó la locución, que es algo que, bueno, a mí me gusta mucho porque mi formación es en la radio, pero también tienes la licencia, que ahora ya no hay licencia de locución, pero era bien importante. Cuéntanos. No, yo saqué mi licencia, mi certificado, y tuve que estudiar, oye. Muchísimo, tú me has contado porque esa historia. era muy duro. Habían reprobado gobernadores y a cantidad de gente muy importante. Y yo dije, no, qué miedo, no puedo reprobar. Y me metí a estudiar muy en serio, me fue muy bien. Saqué el 3er lugar de 200 alumnos que se presentaron. Y tengo la licencia A, ¿no? Pero tienes que estudiar, bueno, en ese entonces tenías que estudiar geografía, historia, el lenguaje, pronunciación, dicción y luego idiomas. Claro. Eran 5 idiomas los que tenías que saber pronunciar. Fue muy bueno, para mí fue estupendo, me divirtió mucho. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos con César Costa en Caldo de Cultivo.
Seguimos platicando con César Costa y yo recuerdo que alguna vez un jefe mío me dijo, el humor es algo muy serio, porque realmente no es fácil ser humorista y yo creo que muchos recordamos, los que somos como de mi edad, a La Carabina de Ambrosio, que es un programa que de verdad, yo veo los programas de antes y no me causan gracia, pero La Carabina de Ambrosio me sigue causando mucha gracia. Y ahí César tuvo que hacerle de el anchor, de actor, de cantante, de un montón de cosas. Y hay momentos en donde se ve que casi que te gana la risa a ti también. Sí, fue muy bella experiencia porque se me ocurrió, le dije al productor, que era Humberto Navarro, que era muy creativo, era una persona muy creativa. Y le digo, oye Humberto, quiero hacer un programa donde yo sea el Patiño. ¿Fue tu idea? Sí. Me dice, ¿cómo que el Patiño? Sí, que yo sea el eje, pero yo sea el Patiño de diferentes personas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y dimos con esta idea, que fue un hallazgo maravilloso, porque era un humor blanco para empezar, ¿no? Era muy divertido, yo lo disfrutaba mucho y dejaba que me ganara la risa como parte de la estructura del programa. Es decir, pero es muy serio. Muchas veces amigos me decían, oye, invítame por favor a una grabación de La Carabina. Los invitaba y me decían, oye, pero lo hacen muy en serio. Le digo, es que el humorismo es muy serio. Si no lo haces en serio, no hay humorismo, ¿no? Y bueno, gente como un Chabelo, era una delicia trabajar con él, Beto el Boticario, Alejandro Suárez, Ofelia Guilmain. Es decir, la verdad era un equipo estupendo. Y hasta la fecha sigue funcionando La Carabina. La Carabina de Ambrosio era básicamente humor blanco, eran actuaciones, pero es muy difícil hacerla de muchas cosas. O sea, César eras como el Milusos en ese programa. Sí, era el chiste, ¿no? Es decir, poder utilizar todas las facetas. Y lo que decías tú hace un momento en el bloque anterior, las disciplinas son tan distintas, porque el que seas buen actor no quiere decir que seas buen conductor. Totalmente. Es otra cosa, la conducción implica otra cosa, es otro ritmo, es mucho más ligero, en fin, son disciplinas muy distintas. Y yo fui aprendiendo cada una de estas disciplinas en la televisión hasta que en un momento dado pude conjuntar varias de ellas en el programa de Un Nuevo Día, donde pude cantar, pude actuar y pude conducir, que son tres disciplinas totalmente distintas. Ahora, regresando al tema del humor, tú has seguido involucrado con eso y has estado haciendo una exposición que tiene que ver con el humor en el cine mexicano. Cuéntanos de eso. Se nos ocurrió a un amigo y a mí presentarle a Rafael Tovar y de Teresa, quien conocía yo desde hace mucho tiempo, la idea de hacer un museo internacional del humor. Entonces dijo, oye, me encanta la idea, pero mira, crear un museo, todavía no terminaba bien la Cineteca, dijo, es un problema, no hay presupuesto, pero ¿por qué no hacemos una exposición del humor en el cine nacional? Le dije, perfecto. Entonces nos tomó 2 años conjuntarla, armarla, ¿no? Contratamos a Rafael Barajas como curador, hizo un estupendo trabajo y es itinerante, estoy feliz porque... Primero porque México necesita de humor para todo lo que hemos estado viviendo. Yo lo hice como un homenaje también a las grandes figuras, Joaquín Pardavé, Cantinflas, Piporro, Tintán, todos que eran completísimos. Lo mismo cantaban, que bailaban, que actuaban, que componían, muchos de ellos. Bueno, Joaquín Pardavé, compositor, ¿no? Muy exitoso. Y ahorita se encuentra en Saltillo, hace un mes estuve en Saltillo inaugurándola ya, de ahí se va a Tijuana, estará 3 meses en Tijuana, y la verdad es una delicia porque hicimos un análisis de cómo empieza en la literatura el humorismo, con Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, y luego cómo pasa a las carpas y de las carpas al teatro, del teatro al cine, del cine a la televisión y así, ¿no? Pero me divirtió muchísimo y la verdad se montó muy bien, ha tenido un éxito bárbaro. Yo dije al inicio del programa que con conocimiento de causa decía que César Costa sí es tierno. Y yo les voy a contar una historia. En 2 momentos de mi vida, que me la estaba pasando bastante mal por diferentes situaciones, recibí varias llamadas de César diciéndome, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero genuinamente como si fueras mi cuate.
Y ese tipo de detalles me parece que son muy congruentes con la imagen de César Costa. Es decir, estos personajes que él ha hecho, estas entrevistas que hemos visto, creo que son muy congruentes con quien es realmente César Costa. Y cuando andas medio de capa caída y recibes esas llamadas, primero se agradece y después, de verdad, nunca se olvida. Gracias. Con esto hacemos una pausa. Regresamos a Caldo de Cultivo con César Costa. Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad. Oigan, pero en el rock sabemos que o sea, parece que es solamente glamour, y sí hay mucho glamour, y hay muchas fans. ¿Nunca has tenido algún problema ahí con las groupies? Porque aparte estás casado con una mujer guapísima, tienen un muy buen matrimonio, pero pues, las groupies son las groupies. Pero antes de esto nada más quería decir que qué linda que te acuerdes de aquel detalle, pero sí, yo siempre he tenido una gran inclinación por la empatía, ¿no? Por entender a la gente, porque de esa manera me entiendo yo también, así es que te lo agradezco mucho. Y volviendo al otro, no he tenido problemas porque yo creo que tengo muy claro las prioridades en mi vida, ¿no? Entonces no me gusta mezclar cosas de trabajo con relajo. Digo, obviamente no soy un santo, ni mucho menos, pero, sí, pero tenemos un matrimonio ya de 48 años, que se dice fácil, y la verdad es que Gilda ha sido una mujer muy inteligente, porque me imagino que ser pareja de una figura pública no debe ser nada fácil, ¿no? Tienes que tener mucha seguridad en ti misma y mucha seguridad en la relación, ¿no? Y yo he procurado, pues obviamente, coadyuvar con eso. César Costa, además, es miembro de la UNICEF, que esta es una faceta que a lo mejor no es tan conocida, pero que también habla de su labor altruista. Cuéntanos. Sí, fíjate que cuando tenía clubes de admiradoras, que llegué a tener 600,000 socias, era una locura en Centro y Suramérica y México. Pero además todo muy controlado, todo con credenciales y escudos y Muy bien organizado. muy bien organizados. Y me acuerdo que los clubes, aparte de que apoyaban a las radiodifusoras, votando por las canciones y todo, yo los dedicaba a que hiciéramos visitas a hospitales para niños con enfermedades terminales, todo ese tipo de labor. Entonces, realmente los clubes, yo tenía, sin darme cuenta, tuve esa inclinación. En el Club de Puebla creamos una biblioteca para un orfanatorio, y así en diferentes ciudades de la República siempre hacíamos labor de campo, labor altruista, ¿no? Y luego me invitó el licenciado Miguel Alemán, cuando fue presidente del Consejo Consultivo, cuando él lo creó, me invitó a participar. Y me fui quedando, como iba yo a las reuniones y todo, me fui quedando. Ya llevo 23 años de ser miembro del Consejo Consultivo, y como embajador llevo 13 años. Yo no sabía, me investigaron muy a fondo desde la sede en Nueva York, de quién era yo, qué familia tenía, qué hacía, en fin, todo. Y me hicieron la invitación después de la investigación para ser embajador, y ha sido una de mis grandes satisfacciones de vida. Es que, ¿saben qué? Yo cuando pienso en la carrera de César Costa, que tiene tantos años y tantas facetas, de plano digo, ¿no estás harto de que te pregunten otra vez por el suéter? Sí. Bueno, no, déjame decirte de la caravana, porque para mí es una celebración primero de vida, porque Claro. Ya estamos viejísimos. No están viejísimos, y tú eres el mejor conservado de todos. Afortunadamente no tengo problemas graves de salud hasta ahorita. Pero pues el ver en escena como 10,000 años es importante, oye, ¿no? Y luego ver compañeros que hace años que no veo, siempre es muy gratificante. Yo la paso muy bien, y estoy en el camerino, estoy recordando las canciones Quítate ya de aquí, perro lanudo. Buenísima, ¿no? Entonces digo, ¡ay, qué maravilla, caray! Poder seguir haciendo lo mismo
después de tantos años. Y no solo eso, sino agotamos 3 auditorios nacionales, que eso es impresionante, ¿no? Y con muchos niños, muchos jóvenes y obviamente gente de la tercera edad, ¿no? Y de la quinta también. Sí, claro. Ya casi para despedirnos, ¿hasta cuándo podemos ver la Caravana del Rock con Angélica María, con Alberto Vázquez, con Palito Ortega y todas estas grandes estrellas del rock? Todavía nos vamos, mañana nos vamos a Morelia, nos vamos a Monterrey al día siguiente, se está preparando uno en Estados Unidos también, así es que parece que va para largo. No para. No, afortunadamente no. Yo lo celebro. Yo también. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Caldo de Cultivo, el señor César Costa. Gracias y hasta la próxima.